Bueno, gracias a ambos por este ratito. Un placer. Bueno, hoy Cristina habló, ¿no? En Crónica, dijo algunas cosas. También habló Macri, no descartó la reelección, Macri hoy en Bloomberg. ¿Lo imaginan a Macri el camino a la reelección o imaginan a Vidal candidato a presidente en el 2019? No, yo no me imagino ninguno de los dos. Ninguno de los dos. No. ¿Y a Cristina sí, candidata a presidenta? Puede ser, sí. Ella dijo, si me lo piden voy, digamos. Sí, para mí es una mujer joven todavía, tiene vocación política y está trabajando en un proyecto que seguramente elegirá a sus candidatos para el 2019 y por supuesto que ella es una de las principales figuras, así que tiene sentido común, ¿no? ¿No les perturba que haya un vacío de cierto peronismo de los gobernadores del interior, muchos intendentes, que el sello del partido esté con Randazzo y no con la expresidenta o con ustedes? Mira, que hayan tenido que conformar un espacio comunidad ciudadana. Yo soy peronista y la mayoría de los peronistas estamos en Unidad Ciudadana, empezando por la propia Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que si alguien cree que el peronismo es solamente el 5% de la provincia, no conoce el peronismo de la provincia. La verdad es que nosotros los peronistas nos sentimos cómodos en un espacio frentista, mucho más amplio que el peronismo, que es lo que siempre hizo históricamente el peronismo. Además, el partido adhirió a las propuestas de Unidad Ciudadana, así que en ese sentido no deja de cumplir con su historia, con su tradición. Y creo que Cristina y muchos de nosotros nos sentimos mucho más cómodos en un espacio que representa sectores que comúnmente no están representados en la política o no estaban tan cercanos a la actividad política y que quizás una situación económica, una situación de desasosiego hace que ahora se preocupen más por estos temas y me parece que la lista de Unidad Ciudadana los representa más. ¿Qué harían como diputados, digamos? Llegan, son electos, se sientan, ocupan la banca. ¿Qué cosas votarían, qué cosas no votarían? Bueno. Porque el que está del otro lado dice, bueno, yo voy a votar a los elegidos. Ok, por caso, ley de blanqueo laboral. ¿Es plausible discutirlo? Reforma laboral, algún tipo de reforma, no la de Brasil, que el gobierno hasta lo desmiente, pero ¿es válido discutirlo? ¿No es válido? Cualquier cosa que vaya contra los derechos de los trabajadores, yo estoy convencido que ninguno de nosotros dos lo votaría, digamos, claramente, ¿no? Y cualquier cosa que sea para ganar más derechos, estaremos ahí. Además es muy bueno muchas veces el rol del diputado, yo ya estuve en la Cámara Baja, es a veces hacer que no lleguen al recinto temas que uno no quiere, a veces, digamos... No es solo votar en contra, sino... No, a veces en el mismo trabajo en comisión, uno, al desestimar un trabajo, al no darle su apoyo, está haciendo que alguna ley que vaya en contra de los intereses de los trabajadores, del desarrollo nacional, uno logra que no llegue. Por eso hablamos tanto de poner el freno también, porque ese también es un rol de los legisladores. Y además en muchos casos va a haber iniciativas ciudadanas que van a llegar, que ni aún las sabemos. A mí me pasó en su momento poder ayudar a que se creara el primer Parque Nacional de la Provincia de Buenos Aires, el Parque Nacional Campos del Tuyú, que estaba en la agenda, pero a veces por las urgencias de otras agendas mucho más conocidas, no había ningún diputado que se hubiera ocupado de eso. Bueno, me ocupé de eso, aparte de otras cosas que me pedía el jefe de bloque, en aquel momento Agustín Rossi, y eso le da una tarea al diputado que muchas veces es desconocida para el gran público. ¿La emergencia alimentaria es válida la discusión o no es tiempo de...? Con la emergencia social Yo creo que la situación que están viviendo montones de familias merita una discusión sobre ese tema, sí, claro que sí. El tema es cómo se construye eso, porque no se puede votar emergencias sociales y emergencia alimentaria mientras se fabrica pobres, digamos. Me parece que ahí hay una contradicción. Nosotros tenemos que cambiar el rumbo económico, que es el que genera el aumento de los problemas de las familias trabajadoras. Sin embargo, hoy el dato del INDEC es que en el primer semestre la pobreza finalmente bajó por ingresos, como se mide la pobreza, digamos, ni bueno ni malo, pero descriptivo aquí en el mundo, y que está en el orden del 28,6%, ya no por encima del 30%. Parece que incluso Matías Tombolini lo decía aquí ayer desde la oposición. Bueno, las malas noticias económicas para mí no se terminaron. Ahora, esto es rebote, no quiere decir que sea sostenible ni sustentable, para eso habrá que hacer muchas más cosas en todo caso. Dos cosas. ¿Hay algo ahí que ven o no? Sí. ¿O nada de eso? En primer lugar, que los datos del INDEC uno puede acomodarlos según como convenga. Y esto muchas veces hay una responsabilidad de los que redactan estas noticias, de los periodistas o de las gacetillas institucionales. Cualquier disminución de estos índices no significa que en un plazo más largo, de un año, de 2 años, de 3 años, la comparación de lo mismo.
O sea, es verdad que los números no están descendiendo de la manera abrupta que descendieron durante el primer año, pero todavía estamos en números muy graves en materia de desempleo y de pobreza. Entonces, depende de cómo se los relate. Sí, está bien, pero hoy hay un indicador que los economistas conciben como un indicador válido. Antes no teníamos ese por supuesto. Lo que es seguro también... destruido, digamos. Sí. Lo que es seguro también... La presidenta hablaba de 5% de pobres en el Foro de las Naciones Unidas en 2015. La pregunta es si eso vos lo estás basando en deuda o si lo estás basando en un efectivo desarrollo de la economía doméstica. Bueno, es una discusión muy válida. De hecho, muchos miran y dicen, miren, con este nivel de endeudamiento prolongado en el tiempo, vamos a una crisis de deuda más temprano que tarde, digamos. Así es. A mí lo que me preocupa cuando veo muchos indicadores económicos y los indicadores económicos nos dicen que vamos cada vez mejor, es que pase como en los 90, que los indicadores económicos iban por un lado y la vida de los más humildes de nuestro pueblo iba para otro lado. Cada vez se deterioraba más, porque el promedio no expresa la vida del hombre de carne y hueso, y en el promedio puede haber un poquito que le vaya mucho mejor. Así es. ¿No? Que Pinamar explote turísticamente hablando, pero que muchos estén peor. De hecho, en los datos de hoy se movió la indigencia, pero no hacia abajo, se movió un poquito para arriba, casi imperceptible. Pero fue el contraste, del 6,1 pasó al 6,2. Es decir, el núcleo duro, estructural, el que no llega a comer lo que requiere por día, solamente comer... Subió un poquito. Subió un poquito, hay más, o sea, algo ha pasado y eso es impacto, ahí está la placa, es el impacto de la inflación probablemente, y todavía por supuesto hay más de 11 millones de argentinos que están bajo la línea de la pobreza, lo cual es descriptivo de que tenemos un problemón que no solo es el conurbano, no solo es el Gran Rosario, el Gran Mendoza, el Gran Córdoba, sino que está extendido tristemente en todo el país. Sí, como dirigentes políticos, ¿a ustedes les resulta liberador, aliviador que la líder del espacio, en este momento Cristina Kirchner, después de 12 años haya admitido que en su gobierno hubo corrupción, después de mucho tiempo de acusar a los medios por las denuncias, a los opositores, que hoy en campaña ella diga, reconozca que pudo haber hecho de corrupción? ¿Les resulta liberador para poder también no desmarcarse? Generalmente los dirigentes políticos que están en un espacio tratan de no desmarcarse de la línea que marca el líder. Eso, ¿cómo lo vivieron ustedes, esa confesión? La verdad que no me representa la palabra liberador. Lo que yo sí noto es un esfuerzo muy grande de Cristina de poder explicar lo que han sido sus años de gestión. Y en esos años, por supuesto, que hay personas que, como en todo equipo, como en todo grupo, como en todo gran grupo de gestión, tendrá que dar cuentas frente a la justicia. Digo, creo que ella lo que llama la atención es que puede ser que esté comunicando más, esté hablando más de estas cosas, pero digo, en todas las fuerzas políticas, y digo, estamos ante una fuerza política que gobierna y que tiene a su principal dirigente en los Panama Papers. Se le quiere restar importancia al asunto, pero digo, también allí se necesitan explicaciones y para mí hasta ahora han sido insuficientes. Así que quizás lo que tomo de lo que vos decís es que lo que me resulta interesante, sobre todo en la entrevista de hoy, me resultó interesante, es cómo ella está haciendo un esfuerzo mayor de comunicación. ¿Y eso es por necesidad o por convicción? No, me parece que ella se está sintiendo cómoda porque es una mujer que se sitúa en tiempo y espacio, dirían los psicólogos. Es una mujer que sabe en cada momento cuáles son las acciones que tiene que hacer para hacer política, digamos. Y este es un tiempo donde al no estar frente al gobierno necesita a veces de otras estrategias para comunicarse. No sé cómo lo ves vos, Marcelo. Yo creo que es por las dos cosas, por convicción y por conveniencia, porque si alguna de las autocríticas que tanto se le pedía a Cristina, una tiene que ver con la comunicación, y la autocrítica no es algo que alguien se pega en el pecho y dice me autocritico, sino que es cambiar la práctica. Y de hecho la comunicación de Unidad Ciudadana ha cambiado mucho en cuanto a la práctica. Incluso Cristina como líder política, lo que ha hecho con esto de las entrevistas a periodistas claramente que han sido opositores a su gobierno, es cambiar un poco la práctica que hasta el momento venía teniendo. Y eso la verdad ¿Han sido opositores, Marcelo, o han sido en todo caso críticos, que es un rol del periodismo casi, por caso Novarecio, por caso Chiche Helblum, ¿no? Y no lo vi tan contestatario, ni mucho menos. Le tengo mucho aprecio también a Chiche. Me parece que cada uno tiene una mirada, que el periodista tiene... Acá hubo un periodismo de guerra y a confesión de parte, relevo de prueba, decimos los abogados. La verdad es que existió un periodismo de guerra. Yo no sé si en eso acepto la corrección que me haces vos. No es quizás a los periodistas que se pusieron al hombro la campaña opositora, no es a los periodistas que
blindan cada error de este gobierno, a quien Cristina le concedió una entrevista, sino algunos que están más entre medio. Eso es así. Ahora, que lo que es claro que ni Novarecio ni Chiche Helmut fueron oficialistas del kirchnerismo, eso... Hoy Chiche la trató bien igual, ¿no? Le habló del amor, le preguntó, ¿estás enamorada? Porque ser periodista no es agredir. Bueno, la mayoría de las no es mujeres. agredir. Digo, ser periodista es preguntar. Por lo menos uno puede investigar, pero digamos, a mí hay veces que me parece que pareciera que el rol del periodista ante Cristina es morderle los tobillos. Y me parece Y aparte fue rojo como crónica, ¿no? Decían hoy en una de las placas. Le hago una consulta. Ella en un momento se le preguntó acerca del tema tragedia de Once y dijo que el Estado no tuvo responsabilidad. A ver, a mí me parece que teniendo una sentencia del 29 de diciembre del 2015 donde se mostró que hubo responsabilidades y hoy está siendo juzgado debido también por responsabilidades, ¿cree que no hubo? ¿Coincide con esto que dijo la presidenta, la expresidenta? Yo creo que hay una responsabilidad del Estado. El Estado no es lo mismo que el gobierno. Hay una responsabilidad sin duda del Estado. Porque si Ferrocarriles, que es una de las responsabilidades que le toca hacer al Estado, y hay una tragedia, la responsabilidad es del Estado. Ahora, ¿eso significa que todos aquellos que están en el gobierno son responsables de esa tragedia? Y me parece que lo que dice la propia causa no es esto. Y a mí me parece que muchas veces el Poder Judicial está actuando cada vez más como parte de un tridente con los grandes medios concentrados de comunicación en una casa de brujas y demonización del gobierno de Kirchner. Con lo cual, tampoco es que yo confío ciegamente en una justicia que actúa de esa manera. Bueno, el juicio se desarrolló empezó en la gestión de Cristina, Sí, no fue en la gestión de Macri. Eso me parece bien. Lo que yo quiero decir es esto que yo que podría contestar, de decir, bueno, cuando que alguien lo procese no significa que esté condenado, sino tendríamos un presidente que estaba procesado y no necesariamente estaba condenado. En el caso de Jaime y Schiavi están condenados, ¿no es cierto? Sí. Y muchos otros empresarios. Y me parece que todo hecho de corrupción y hechos de irresponsabilidad en la conducción del Estado tienen que ser condenados. Bueno, José López va a juicio oral y público, se conoció. José López, Vudú. Hoy se conocieron 2 elevaciones a juicio oral. Una, bueno, la de José López por 3 hechos directamente, que uno tuvo que ver con el tema de los bolsos, después las compras de propiedades diferentes junto a otras personas, y también es llamativo porque una monja va a juicio oral, ¿no? Por encubrimiento. Dos cuestiones respecto de la tragedia de Once. Digo, en aquel momento yo la acompañaba a la presidenta desde el Ministerio de Desarrollo Social y hubo muchas acciones en torno a la situación y a la tragedia que no fueron comentadas en su momento y que hubo mucho acompañamiento y que tuvo que ver también con algún giro en la política ferroviaria. Y lo segundo que quiero comentar es que, así como has enumerado tan taxativamente causas de corrupción ligadas al anterior gobierno, del mismo modo se puede hacer el listado. No, yo puedo decírselo porque estoy todos los días en tribunales y acá cuento todo lo que pasa en el anterior y en el actual. Si no es como pretender que en el mundo empresarial, en el mundo artístico, en el mundo científico y por lo tanto en el mundo de la gestión pública no hay corrupción, porque está en la naturaleza humana, porque hay personas que se olvidan o pícaramente piensan más en sí mismos que en el conjunto, y estas corrupciones hay que castigarlas, y para eso está el Estado y para eso está el Poder Judicial, y esto sucede en todos los campos. No está ajeno el campo de la gestión pública, pero no es el único campo. Ustedes hoy nombraban el caso de la reventa de entradas, no es el único ámbito donde se producen tipo de o la hechos. Salada. O Juan Zurich con la factura apócrifa. O Lázaro Báez. Hoy a Niembro le le revocaron el sobreseimiento también por contratos para hacer publicidad. Sí. Y es, a mí lo que me parece raro es kirchnerista. que en esta campaña se habla más para atrás que para adelante. Digamos, quizás porque es un personaje muy importante de la historia argentina que encabeza la lista nuestra, pero en realidad lo más interesante y aquello que conmueve es la situación que tiene y cómo va a cambiar esa situación o cómo va a mejorar esa situación, si se quiere. Bueno, pero por eso ustedes van a ser legisladores. Hablemos para adelante. Me gusta Muy bien, muy bien. Votan una ley. Hoy es el Día Mundial para la Despenalización del Aborto. ¿Votan una ley para despenalizar el aborto si son diputados, sí o no? Ese es el caso donde hay más objeciones de conciencia y más transversal, además. Sí, es muy transversal. Estos debates se están teniendo sobre todo entre las mujeres. Hay encuentros, no faltan encuentros de mujeres donde se hable en alguna de las mesas de este tema. Lo que, por ejemplo, en mi caso,
estoy a favor de despenalizar al eslabón más débil, digamos, que son las mujeres pobres, que tienen que acudir muchas veces a métodos terribles. Para eso uno hace una legislación abarcativa, porque no puede medir por ingresos quién puede abortar y quién no, digamos. Exacto, que sea con educación sexual, claro, para no abortar, y con el aborto legal para que no mueran. Para que no mueran, pero la despenalización no significa, esta es la confusión muy grande que a veces hay, que uno está a favor del aborto. La despenalización significa no te la agarres con el eslabón más débil. ¿Bajar la edad de imputabilidad a los 14 años es un debate válido? Sí, por supuesto, es un tema al que me he dedicado desde siempre. Yo estuve en el centro del debate siendo diputada nacional. No cambió un ápice de eso. No cambió un ápice de eso. De hecho, en aquel momento tuve una diferencia con quien era mi gobernador, digamos. Y sin embargo, por la democracia... Scioli planteó que sí y usted decía no. Claro. Y por la democracia interna que hay en cualquier partido político, yo planteé mi posición en el bloque, tenía que ver con mi trayectoria de vida, con lo que me he dedicado toda la vida. Y en aquel momento logré que el debate de la responsabilidad penal juvenil no se diera en el marco de un debate sobre la seguridad, porque ahí ya estamos todos confundidos. Además, porque ya sabemos y está probado que la baja de edad no le sirve ni a los chicos ni a los que piden más seguridad. ¿La imprescriptibilidad de los delitos vinculados a la corrupción es un capítulo para discutir o no? Así como está la imprescriptibilidad de los delitos vinculados a lesión. Para mí son dos delitos de naturaleza totalmente diferente, que me parece que en realidad yo no estoy en contra de la imprescriptibilidad, pero me parece que es una especie de banalización del mal eso, digamos, de poner en un mismo... O sea, no comparte la propuesta de Massa, digamos. No, me parece que no tiene, que es una campaña... de humo, digo, para la cuestión electoral, haciendo pie en la cuestión de la corrupción como el eje central de la política en la Argentina. Yo creo que es un hecho grave y la verdad que la vida personal mía y la de la mayoría de los compañeros que nos acompañan en la lista es el ejemplo más claro de cómo vivimos, ¿no? Digamos, y muchos tuvimos algún nivel de responsabilidad durante gestiones anteriores. Ahora... Qué importante poder dar testimonio, Fede. Sí, eso... Es justamente por lo que muchas veces se critica a Cristina, que multiplicó el recurso público, personal, y que lo hizo además con empresas del Estado, como aerolíneas, pagando hoteles propios de la expresidenta, donde dormían azafatas y pilotos, y que lo hizo básicamente con contratos que eran con empresarios que después tenían mucha obra pública, el Lázaro Báez, Cristóbal López, etc. Fíjense que ahí donde nunca habló la expresidenta ni nunca pudo contar y explicar ese salto patrimonial. Y si lo digo a usted particularmente, tengo las mejores referencias. Y usted hizo punta ahí. El pasado sirve para eso, porque uno es testimonio de vida con lo que vive, con dónde transita y dónde vive. ¿No creen que ahí faltó ya no comunicación, explicación, contar? Quizás un mea culpa decir, mire, no debí tener participación en una vida privada, acumular más recursos, porque tenía la máxima responsabilidad y como presidenta la verdad que tenía que administrar el patrimonio de todos los argentinos. ¿No creen que algo pasó? Con el más absoluto... Te están mirando a vos, Paulino. Te están mirando a vos. No, estoy viendo al abogado. Muy bien. Yo también algo puedo decir, pero adelante con el abogado. La verdad es que me parece que a veces muchas de esas cosas están muy cruzadas. Yo la verdad que ni tuve nunca acceso al expediente, ni sé cuál de esas cosas son verdaderamente ciertas, cuál no. Me parece que muchas veces están cruzadas por una subjetividad de tratar de poner en la persona de Cristina Fernández de Kirchner la suma de todos los males. La suma de todos los males, la demonización total, la idea de la corrupción. Claro que Cristina no puede ser la suma de todos los males, porque Argentina es más compleja. Durante casi 2 años ella no tuvo ningún fuero, no tuvo nada. Y esta justicia, que es tiene 3 tan lenta para perseguir a los ricos y tan rápida para perseguir a los pobres y tan rápida... No, digo, esto lo dije por la justicia en general. Sí. Claramente que Cristina no es pobre. Digo, ahora, lo que digo es... durante este periodo no pudieron probar nada de Cristina y la mayoría de las cosas por las cuales se la acusa están muy flojas de papeles, no son contundentes, no son cosas que claramente... Entonces hay muchas conjeturas que se hacen y uno termina respondiendo por la conjetura y la verdad que a mí me parece hasta irresponsable de mi parte responder por la conjetura, ¿no? Digamos. Está bien.
Si yo conociera el expediente y fuera abogado de Cristina, le podría contestar a eso claramente. No conozco el expediente. ¿Saben qué es lo bueno? Que se puede hablar. Gracias por venir. Porque además en esta lógica también muchos probablemente los descubran y la verdad que está bien. Por supuesto. Así que los volveremos a invitar. Muy Será un generosos placer, y será muy un placer. gentiles, Muchísimas gracias. Muy amable. Quedaron 3 definiciones. No a la baja de imputabilidad, no a la reforma laboral. Sí, por supuesto que ¿Está bien? ¿Voy sacando buenos títulos? Sí. No, bueno, sí a la despenalización del aborto. Sí. Y no a la imprescriptibilidad de los delitos vinculados a la corrupción. Me gustaría dejarle también la preocupación que tenemos sobre la apertura irrestricta de importaciones, como algo que también tenemos que trabajar los diputados. Más administración del comercio exterior. Exactamente. Y aparte por la pelea por la industria nacional Exactamente. y por la defensa de los derechos de los trabajadores. Y la defensa de las empresas públicas frente a tarifazos que tienen que ver con que lo público está en manos privadas. Gracias. Muy gentiles. Buena campaña y éxitos. Gracias.